bendecimos a todas las familias y damos gracias a Dios de poder llegar a sus hogares a través de este canal para así continuar la enseñanza del discipulado. Todos nosotros día a día tenemos que aprender algo nuevo en las cosas de Dios. Por eso Dios ha permitido que a través de este canal llevemos la enseñanza del discipulado. Si ustedes anhelan y desean adquirir este libro, que tiene como título El Discipulado y como subtítulo Nacidos para ser diferente, del autor Pastor Manuel Auriño, lo pueden adquirir en Amazon. Están a su disposición también el libro de Cursillo de Matrimonios y El Secreto de la Luz. Hoy vamos a continuar la enseñanza con el tema número 14, que tiene como título La oración. ¿Qué es la oración en la vida del creyente? ¿Qué importancia tiene la oración en nuestras vidas? ¿Hay tipos de oración? Claro, y hoy lo vamos a estudiar a medida que vamos a ir avanzando esta enseñanza, vamos a ir aprendiendo cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, la oración es indispensable para nuestras vidas. La oración es necesaria para nuestras vidas. Es donde el creyente se comunica con Dios. Es un diálogo que el ser humano tiene con el Dios eterno. Ahora recordemos el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. La palabra de Dios enseña que el que aparta el oído de la ley de Dios, su oración es abominable. Cuando nosotros vamos a ir en oración, tenemos que amar la ley de Dios. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Ahora tú me dirás, hermana, es al 100% obedecer la palabra de Dios. A medida que nosotros vamos caminando, el Señor nos va a ir santificando con el poder de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ir redarguyendo, enseñando cómo nosotros nos debemos conducir en el vivir diario. Ahora, para mí personalmente la oración es el oxígeno para el creyente. Es vital la oración en nuestras vidas. Nosotros vemos en la Biblia registrado cuántos testimonios que evidencian, de los cuales muchas personas han visto el mover y el poder de Dios a través de la oración. Hay muchos tipos de oración. La Biblia enseña que Jesús dio el patrón cómo debíamos orar, cómo debíamos dirigirnos hacia nuestro eterno Padre Celestial. El patrón de la oración es Padre nuestro, tú que estás en los cielos y en todo lugar. Muchas personas dicen, pero ¿cómo me puedo comunicar con Dios si Él está en los cielos? La Biblia registra en los evangelios que Dios está en los cielos, pero también está en todo lugar, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Así que dediquemos nuestro tiempo, dispongamos nuestro corazón para nosotros hacer oraciones no repetitivas, sino oraciones que broten de nuestro corazón. Ahora, no es una presunción de decir que el hombre se comunica con Dios a través de la oración, no, es la verdad, es la realidad, que cuando nosotros oramos, el Señor se agrada. Dios se agrada de nuestras oraciones, por supuesto, y ustedes lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Todas estas enseñanzas están registradas en el libro del discipulado. Y vamos a ver qué nos enseña el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. La palabra de Dios registra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tomaron arpas. Todos los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y todos tomaron arpas y copas de oro. Las copas eran de oro que estaban llenas de incienso. ¿Qué es el incienso? Son las oraciones de los santos. Ustedes también pueden corroborar en Apocalipsis capítulo 8 del verso 3 que la palabra de Dios nos enseña: y otro ángel se puso de pie.
con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a la oración de los santos. Nosotros nos detenemos aquí. Cuando el libro de Apocalipsis dice que a Dios le agrada la oración, cuando se va a abrir el rollo y el Señor envía el Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios registra en Apocalipsis que las oraciones de los santos, las oraciones están en copas de oro y se le añade mucho incienso. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este libro de Apocalipsis? Los santos somos nosotros, no lo de madera, ni lo de yeso, ni lo de piedra. ¿Por qué santos? Porque somos santificados por el poder de la palabra, santificados por el poder de la sangre en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos va a ir santificando. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero la palabra de Dios nos va a ir santificando, nos va a ir conduciendo a cómo nosotros debemos comportarnos delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, cuando habla de los sellos, los 7 sellos, dice que otro ángel se puso de pie con un incensario y se le dio mucho incienso para añadir a la oración de los santos. El incienso en el Antiguo Testamento, los sacerdotes mortales del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas, usaban el incienso como símbolo de la oración, pero hoy en estos tiempos, tiempo de la gracia, nuestro perfume grato, nuestro olor grato, nuestro incienso agradable es el poder del Espíritu Santo que nos guía para nosotros llevar una oración agradable delante de Dios. Es el Espíritu Santo que nos va a hacer que nosotros nos postremos delante de Dios. Vemos que estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes se postraban delante de Dios. La oración puede ser postrada de rodillas, claro, está registrado en las Sagradas Escrituras. Muchas personas no se quieren arrodillar porque dicen, ¿ante quién me voy a arrodillar? Acordémonos que el Dios que tenemos es espíritu y es verdad, y toda rodilla se doblará ante un Dios vivo. El acto de postrarnos es un acto de humillación. Todas nuestras oraciones son recibidas en copas de oro y se les añade incienso a las oraciones. ¿Eso qué nos enseña? Que Dios está pendiente de todas nuestras oraciones. Dios está preocupado de todo lo que nosotros le pedimos y en el tiempo indicado Él nos dará. Ahora, Dios promete responder oraciones, claro. El libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, la palabra de Dios nos enseña, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que nosotros no conocemos, cosas que van más allá de lo natural. Cosas de las cuales llegan a una dimensión espiritual. Entonces, Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo Dios nos va a responder? Cuando nosotros nos dispongamos a clamar, cuando dispongamos nuestra vida a tener tiempos de oración. Recuerdo cuando yo recién iniciaba el caminar del Señor y siempre el pastor me decía, yo le hacía una pregunta, pastor, ¿y cómo debo hacer aquello? Ore, hermana. ¿Pero cómo voy a orar? Ore, hermana. Y muchos dicen, yo no sé orar. Eso me sucedió a mí. Eso sucede a todo bebé espiritual. Y yo decía, ¿y cómo voy a orar? Yo no sé orar. Yo te aconsejo que la oración es todo lo que emana y brota de vuestro corazón. Por eso Dios enseña a que escudriñemos la palabra,
a que nosotros investiguemos en la palabra para ser guiados y dirigidos por la voluntad de Dios, porque la palabra es la voluntad de Dios. Entonces yo oraba y no sabía qué orar, pero el Espíritu Santo que se nos ha sido dado para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos, ten por seguro que si tú llevas una vida de oración, el Espíritu Santo va a vivir más en tu vida y la carne, las obras de la carne van a menguar en nuestras vidas. Así que clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? A través de la oración, cosas grandes y ocultas. Hay muchas cosas que están ocultas, muchos pecados ocultos en nuestra vida que a través de la oración se nos van a ser revelados para que nosotros confesemos y nos hagamos libres. Hay muchas cosas que están ocultas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en el ministerio, en la parte laboral, en la parte profesional, pero Dios nos lo va a revelar a través de la oración para que nosotros nos hagamos libres a través de la oración. Y si tú le añades el ayuno, extraordinario. Son cosas espirituales, ejercicios espirituales que nosotros hacemos a través del campo de la oración. Hay grandes batallas que se ganan a través de la oración. La reina de Inglaterra decía, yo temo más no a un ejército de hombres que va con armas, sino a hombres y mujeres que doblan sus rodillas a través de una oración. Es poderosa la oración cuando tú vas creyéndole al Dios eterno. Cuando nosotros somos nuevos, dudamos si Dios nos está escuchando la oración, pero persiste en la oración, que a nivel que llegues al nivel de la madurez, Dios te guiará en la oración. Y ahora vamos a ver los tipos de oración que nos enseña el libro de discipulado. Vamos a ver 7 tipos de oración. Muchas personas dicen, pero ¿por qué tienes que orar en voz alta? ¿Por qué tienes que orar en público? ¿Por qué tienes que orar con tanta gente? Si la palabra de Dios dice, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, ora en lo secreto, que tu Padre que te ve en lo secreto, en público te va a recompensar. Esas son oraciones individuales, oraciones íntimas, pero vamos a ver muchos tipos de oración y son 7 tipos de oración que nos enseña la palabra de Dios y ayudándonos con el libro del discipulado. El primer tipo de oración, la confesión y el perdón. Cuando nosotros vamos a orar, vamos a usar el Salmo 51, verso 1 del verso 7. ¿Qué nos enseña el Salmo 51? Este hombre de Dios llamado David, que llegó a ser un gran rey de Israel, expresaba estas palabras. Ten piedad de mí, oh Dios. Mírenlo cómo él se iba a la oración en un acto de humildad. Jamás Dios va a rechazar cuando tú vayas en una acción de humildad, humillándote a un Dios todopoderoso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él le hacía recordar en el Salmo 51 la misericordia de Dios. Cuando tú vayas a oración, recuerda que el Dios al que tú vas no es un tirano, no es un Dios perverso, sino es un Dios que abunda en misericordia. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, Dios tiene multitud de piedades. Borra mis rebeliones. Este hombre reconocía que tenía rebeliones, pero le decía al Señor a través de la oración, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Por qué decía mi pecado está siempre delante de ti? Recordemos que somos carne. Recordémonos que así llevemos títulos que Dios nos ha dado y que nos haya regalado dones y que nos haya regalado talento. Eso no nos hace
que no, excepto de que nosotros dejemos de pecar. Todos los días nosotros pecamos. Recordemos que vivimos en un cuerpo corrupto. Y este hombre diariamente le hacía la oración: Señor, lávame más y más de mi pecado. En el verso 5 del Salmo 51 decía: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y tú dirías, pero ¿cómo en pecado lo concibió su madre? Recordemos la palabra de Dios, que el Señor dice que ya no somos engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Por eso él reconocía que él había sido formado en pecado y concebido en pecado. En el verso 7 del Salmo 51 dice: purifícame con hisopo y seré limpio de mi pecado. Este hombre de Dios pedía ser purificado con hisopo. Hace mucho tiempo estábamos orando en la orilla del mar con dos hermanas más. Y una hermana estaba que oraba y le decía: Señor, bendice la nación, fructifica el pretorio, produce la tierra sus frutos, todo. Pero en ese momento otra hermana recibe: no pidan nada por la tierra, no pidan nada por el pretorio, oren por aquella hermana para que sus pecados sean borrados. La hermana recibe a Cristo y tiene una experiencia con el Señor. ¿Por qué? Porque ella estaba en pecado de adulterio y ella, a través de una oración, se humilló, se arrepintió y le dijo el Salmo 51: Señor, borra mis rebeliones, límpiame y purifícame con hisopo. Y Dios escuchó la oración, y aquella oración fue tremenda, porque el Espíritu Santo nos va a guiar cómo nosotros debemos orar. Nosotros en nuestra carne estábamos pidiendo: prospera el petróleo, prospera la tierra, que produzcan los frutos, que haya más trabajo. Pero el Señor dijo: no, yo quiero salvar esa alma que está cautiva del pecado. Y gracias a Dios, ese día hubo una gran manifestación del Espíritu Santo a través de la oración, y hasta el día de hoy esa mujer sigue congregando y se apartó del pecado. ¿Cómo se obtuvo? A través de una oración guiada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, el segundo tipo de oración es una oración con acción de gracias. Siempre en nuestra oración tiene que haber agradecimiento, porque muchas veces humanamente estamos pidiendo: Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, levanta, Señor, úsame. Pero también en otro tipo de oración que nos enseña la palabra de Dios, dice: la oración tiene que hacer con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ustedes lo pueden encontrar. Dice la palabra: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. También lo pueden encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 20. Ahora, cuando Primera de Tesalonicenses nos enseña en el capítulo 5 del verso 18 que hay que dar gracias a Dios por todo, o sea, cuando dice por todo, también en la dificultad hay que dar gracias. También en la tormenta hay que dar gracias. También en la prueba hay que dar gracias. También cuando Dios te está corrigiendo, pídele perdón y dad gracias. En todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, en toda dificultad, en toda alegría, hay que darle gracias a nuestro Dios. Y no estar enojados, y muchas veces estamos: ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y estamos peleando con Dios. Estamos disputando con Dios. Cuando Dios dice: en todo tiempo, en todo momento, dad gracias, porque esa es la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿Y en qué tenemos que dar gracias? ¿En el nombre de Pepita? ¿En el nombre de mamá? ¿En el nombre de nuestro niño? No, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Redentor. Ahora, el tercer tipo de oración es una oración con alabanza. Muchas veces nosotros nos disponemos a hacer tiempo de oración, y en ese tiempo de oración tú haces tu lista, y eso les pasa mucho, y hacen su lista: hoy voy a pedir
el ingreso de mi hija a la universidad, el trabajo de mi niño, el ministerio, la salud, todo. Y llevas tu lista y te pones a orar y en ese momento el Señor te guía por el Espíritu Santo a que no pidas nada, solo hagas una oración de alabanza. Hay oraciones de alabanza, por supuesto. Hay momentos que nosotros nos disponemos y que estamos alaba y exalta el nombre de Jehová y adorándole y cantándole. El Salmos 113, versículo 2 al verso 3, ¿qué nos enseña? Salmos 113, versículo 2 al verso 3. La palabra de Dios nos dice: sea el nombre de Jehová bendito. Salmo 113, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de nuestro Dios, sea alabado el nombre de nuestro Jehová, desde donde se pone el sol hasta donde nace. Entonces nosotros tenemos siempre que estar alabando el nombre de nuestro Dios, no cuando estemos alegres. Tú me dirás, pero cuando estoy triste no puedo alabar a Dios. La Biblia enseña: el que esté triste haga oración y el que esté contento presente cánticos de alabanza. Pero yo te puedo decir que hay personas que han tenido experiencias, que han estado tan tristes y han podido alabar a Dios. Personalmente he atravesado desiertos que he tenido ese momento que cantarle a Dios. Hay un cántico precioso: oh, alaba, simplemente alaba, en la prueba alaba. Cuando estás sufriendo, alaba. Entonces, en todo tiempo, nosotros tenemos que alabar a Dios. La alabanza es un arma de guerra para nosotros poder derrotar los espíritus de miedo, de tristeza, de confusión, etcétera. La Biblia enseña en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 26, acordemos de estos dos hombres de Dios llamados Pablo y Silas. Estos hombres estaban prisioneros, estaban en la cárcel, atados, encadenados, pero a medianoche estos hombres hicieron oración y cantaban himnos a Dios. Ellos hicieron oración y en la oración cantaron. O sea, en la oración se puede hacer alabanza, por supuesto. En la oración puedo alabar y exaltar el nombre de mi Dios, por supuesto, porque está registrado en la palabra. Estos hombres que estaban prisioneros, ¿quién que está en una cárcel? ¿Quién es que está, podríamos decir, excluido de su libertad? ¿Puede alabar a Dios? La Biblia lo registra. Pablo y Silas, llenos del poder del Espíritu Santo, atravesando una dificultad adversa, ellos tuvieron la oportunidad de alabar a Dios. ¿En qué momento lo hicieron? Medianoche, para los dormilones. Levántense a orar. Hermana, que no puedo orar. Disciplínate en un horario y trázate un horario y voy a poner mi alarma. Bueno, yo trabajo, me levantaré de madrugada, o si trabajo de madrugada, de día haré oración y nos disciplinamos en la oración y así estamos en una comunicación y en un diálogo con nuestro Dios. Es un ejemplo. Si tú tienes tu esposa o esposo o tu novia o tu hijo o tu amigo, todo se hace por medio de un diálogo, por medio de una comunicación, y así vas conociendo más a tu pareja, a tu amigo, a tu vecino, porque tú no vas a ir al trabajo y hablar con tu jefa, no te va a entender tu jefa y te va a decir: niña, háblame, comunícate conmigo. O el esposo o la esposa están sentados ahí jugando, leyendo el periódico y no se comunican, no se enteran de nada. Entonces, la comunicación, el diálogo es muy importante en el ser humano. Cuanto más la oración es muy importante entre el hombre y Dios. Jesús es el puente para llevar las oraciones al eterno Rey. Estos hombres de Dios alababan a Dios, aún estando en dificultad, aún estando en una prisión, y Dios escuchó. Y las cadenas, los grilletes, los cerrojos fueron desmenuzados y ellos quedaron libres. Pablo y Silas quedaron libertados. Y muchos oían su cántico. Muchos oían los cánticos
Himnos a Dios. Cuidado con la alabanza que estás presentándole a Dios. Acordemos que el Dios que tenemos es santo, 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 3 veces santo. El Dios que tenemos no es rockero ni rapero, no. El Dios que tenemos es un Dios santo. Dice que se presentaban ante Dios con himnos, cánticos donde exaltaban y alababan el nombre de nuestro Dios. El cuarto tipo de oración, una oración de intercesión. Hay muchas personas que no les gusta hacer esta oración de intercesión porque dicen eso es presunción, eso es para que te oigan. No, no, no. La Biblia habla y registra de la oración de intercesión. Lo puedes hallar en Primera de Samuel. Primera de Samuel nos enseña así que lejos de mí, porque yo contra Jehová, cesando de rogar, oro por vosotros. Antes, miren, este hombre de Dios que lo registra en Primera de Samuel, antes de instruir en el camino bueno y recto de nuestro Dios. Este hombre de Dios hacía oración sin cesar. La oración tiene que ser constante, no te canses. Si aún todavía no tienes respuesta en la oración, no ceses de orar. Acuérdate que la perseverancia es un éxito para nuestras vidas. En todas las áreas, si perseveramos en el trabajo, si perseveramos en los estudios, si perseveramos en nuestro matrimonio, si perseveramos en educar a nuestros hijos, si perseveramos en abrir una empresa, en montar algo, es exitosa. ¿Cuánto más si perseveramos en la oración? Este hombre decía, yo perseveraré en orar a favor de ustedes, pero en la intercesión tiene que haber una instrucción. ¿Por qué? Porque la intercesión va a agrupar a muchas personas. Y muchas personas están sin el conocimiento a quién voy a orar, a quién me voy a dirigir, qué le voy a decir. Por eso en la intercesión es muy importante que nosotros instruyamos a los intercesores. Ahí en el canal colgué una prédica, una enseñanza sobre la intercesión. Es muy importante que nosotros nos instruyamos en la palabra de Dios. El quinto tipo de oración. ¿Cuál es el quinto tipo de oración? La oración por peticiones personales. Santiago capítulo 1, verso 5. Hay oraciones por peticiones personales, por supuesto. ¿Puedo hacer oraciones que alguien me pide para orar? Por supuesto. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Oraciones personales. Oraciones para la persona. Puede ser para ti o puedes pedir para otra persona. Tu oración personal. Señor, yo estoy falta de sabiduría. Señor, no tengo sabiduría. Dice el Señor, pídemela, que yo te la doy abundantemente. O si tu niño está falto de sabiduría en los estudios, dice el Señor, pídeme, que yo se la doy abundantemente y sin reprochar. Dios nos da. Ahora, la Biblia registra de 3 tipos de sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría del hombre y la sabiduría diabólica. ¿Qué sabiduría vamos a pedir? La sabiduría que desciende de lo alto, que en primer lugar es pura, sin malicia, sin hipocresía. Esa sabiduría nosotros tenemos que pedirle. Acordémonos que Salomón, cuando Dios se le apareció en sueños, le dijo, pídeme todo lo que quieras, pídeme, que yo te lo doy abundantemente. Y él que le pidió, Señor, me has entregado un pueblo grande para gobernar y no sé para dónde ir, regálame, bendíceme con sabiduría. Y Dios le dijo, por haber pedido solamente sabiduría, yo te añadiré riquezas. Entonces, la sabiduría nos añade
riquezas. La sabiduría nos añade bendición. Pidamos sabiduría porque es la sabiduría que desciende de lo alto, sin hipocresía. Cuando pedimos sabiduría, estamos diciendo, Señor, saca de mí la hipocresía, desarraiga de mí la incredulidad. Ahora, el sexto tipo de oración es una oración solitaria. Solitaria. Y tú dirás, pero hermana, ¿cómo? Yo no quiero ser solitaria. A mí me gusta estar rodeado de gente. La oración solitaria le enseña en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice Mateo 6, 6? Mas tú, Felipe, Pepe, Juan, María, Carmen, Filomena, tú, Beatriz, cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración que trae a nuestras vidas recompensa. Muchas manifestaciones gloriosas las vas a localizar, las vas a hallar, las vas a encontrar a través de la oración. Cristiano que ora, el diablo no se lo devora. Y cristiano que ayuna, el diablo no se lo desayuna. No es bíblico, pero es una frase que me encanta. Cristiano que ora, el diablo no se lo devora. Y cristiano que ayuna, el diablo no se lo desayuna. Así que levántate y vuelve a la oración. Si te has desanimado porque no hayas respuesta en la oración, es porque quizá no es el tiempo de Dios para darte lo que tú estás pidiendo. O no estás capacitado o capacitada para recibir la oración. La oración solitaria que nos enseña Mateo 6:6 va a traer recompensa. Ahora, muchas personas se quedan enfocadas y se quedan encarceladas en esta oración de Mateo 6:6 y empiezan a juzgar y a criticar la oración personal, la oración intercesora, la oración grupal. Empiezan a criticar. No, Dios no quiere que gritemos tanto en la oración. Cuidado, que la Biblia registra que hay oraciones de congregación, oraciones intercesoras, oraciones personales. Lo registra la palabra de Dios. Por eso se ha sacado esta enseñanza del discipulado. El Mateo 6:6 nos enseña que cuando tú entres a tu habitación o a un lugar secreto, cierra tu puerta y en lo íntimo, en lo secreto, en lo más íntimo que tú no quieres que nadie se entere lo que tú estás pidiendo, entonces tu Padre que está en los cielos, que gobierna en las alturas, que tiene el control de todas las cosas, que sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra, Él te va a enviar recompensa en público. Porque muchas de nosotros, conociendo la palabra de Dios, estamos habla y habla, hoy que yo he hecho esto, hoy que yo he hecho, hoy, y nos estamos, en mi país dice, reventando cuetones, echándonos flores. No, la recompensa va a venir de lo alto. Y ahí, lo que tú estás haciendo en secreto, lo que tú estás trabajando en secreto, lo que tú estás pidiendo en secreto, en público Dios te va a honrar, en público Dios te va a levantar, en público Dios te va a recompensar. Cuanto más humildes seamos, más recompensa tenemos de parte de nuestro Padre Celestial. Y vemos el último tipo de oración, que es el número 7. La oración con otros hermanos. La oración con otros. Estamos aprendiendo, es bueno aprender, es bueno. Yo siempre digo, nunca dejaremos de aprender, siempre estaremos aprendiendo hasta que Cristo venga a recoger una iglesia pura y limpia, sin mancha y sin arrugas. Oración con otros hermanos. Lo puedes localizar en el libro de Hechos capítulo 12, verso 5. Hechos capítulo 12, verso 5. La palabra enseña. Dice que Pedro
¿Dónde estaba Pedro? Estaba en una situación difícil. Yo no sé si tú actualmente te encuentras en esa situación o un familiar se encuentra en esa situación, pero Pedro estaba en una situación muy difícil. Pero ¿qué hacía la iglesia? ¿A qué ha sido llamada la iglesia? ¿A qué ha sido llamado el pueblo de Dios? A que haga oración con hermanos. Hechos capítulo 12, verso 5. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por el asunto que estaba atravesando Pedro. Cuando un hermano o una hermana de la congregación o un amigo tuyo esté en una dificultad, invita a hermanos que estén dispuestos con corazones quebrantados para unirse en una oración, en un mismo sentir, en un mismo gemir, y podamos así orar. Hay que también ser muy cuidadosos con la oración, porque hay hermanos que son muy curiosos que dicen, hermana, ¿qué te está sucediendo? Y hermano, ¿por qué? No, cuéntame para yo poder orar. Pero a veces no vienen con ese sentido, sino vienen con otro sentido, con otro deseo de enterarse de nuestras cosas y poderlas publicar. Por eso la palabra de Dios dice, cuando tú te reúnas con hermanos, ¿cuáles son esos hermanos? Que están llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de prudencia, llenos de sabiduría. Es muy importante la prudencia, porque cuando estamos en la oración, todos los que estamos reunidos como hermanos pidiendo, lo que pedimos no lo vamos a salir a publicar a los demás. Es algo en secreto, es algo íntimo de que Pedro estaba en la cárcel. Y muchos, ¿por qué lo habrán ingresado a la cárcel? Y nos ponemos como jueces cuando Dios no nos ha llamado como jueces, sino Dios nos ha llamado como intercesores, como hombres y mujeres de oración, para poder a través de la oración libertar al cautivo, darle bendición al necesitado. Mateo 18, verso 19. Estamos en la oración con otros hermanos. Así que si tú estabas desanimado y decías, yo no quiero orar con otros hermanos, la Biblia lo enseña, que hay que orar con hermanos prudentes y sabios. Mateo capítulo 18, verso 19. Que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra de cualquier cosa o de cualquier asunto y pidieren, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos, en su trono celestial. Ahora, son dos evidencias que hemos podido rescatar de la oración con otros hermanos. Y esto yo quiero aclararlo muy bien, porque hay hermanos que han tenido mala experiencia en oraciones de otros hermanos y dicen, no, yo ya no quiero orar con ese hermano, con esa hermana, porque yo me abrí, le conté mi secreto y lo publicó y no fue prudente. Mira, yo te quiero aconsejar, no todos los hermanos son iguales. En la viña del Señor tú vas a hallar el trigo y la cizaña, pero el Señor nos enseña que al tiempo señalado Él separará el trigo de la cizaña. Mientras tanto, dice el Señor, perdónense los unos por los otros, oren los unos por los otros. Entonces, vuélvete a la oración, no desconfíes de Dios, no desconfíes del Señor, únete con tu hermano, trata de perdonarlo si te agredió o te hizo algo, reúnete en oración, comunícale cuál fue la herida que hubo en tu corazón, perdónense y así empecemos oraciones poderosas, porque no podemos estar reuniéndonos en oración con otros hermanos y teniendo cargas de odio, de rencillas, de resentimiento. No. Esa oración no nos llega pero ni al techo. Entonces tenemos que tener oraciones eficaces donde nos pongamos de mutuo acuerdo para que el Dios que está en los cielos, Dios que está también, que rodea toda la tierra, Él responda a nuestras peticiones. Así que hoy hemos estudiado el tema número 14, que es la oración. Yo te invito a que continúes con este discipulado para que así, día tras día,
pueda ser edificado en la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hacer una oración. Voy a hacer una oración por todos los que están allí a través de este canal, siguiéndonos en este discipulado, para que el Espíritu de Dios los fortalezca, los guíe, los conduzca a buenas sendas. Amado Dios, en esta hora yo te doy gracias. Gracias por este discipulado, gracias por esta enseñanza, gracias por todos los que nos siguen a través de este canal. Padre eterno que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora venimos ante tu presencia. A través de la sangre de tu Hijo tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar tu favor y tu socorro. Hoy vengo ante tu presencia para que todas las almas, Señor, para que todos los que nos siguen a través de este canal sean llenos e investidos del poder del Espíritu Santo, y tú los guíes y los dirijas a una oración de poder eficaz en el nombre de Jesús. Ayúdanos día a día para ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. El Señor está contigo. Anímate y alégrate porque Dios trae cosas grandes para tu vida. Bendiciones. Hasta pronto.